Hola, hola, ¿cómo estás? Acá te habla Rachel. Y en el episodio de hoy quiero traer un tema que surgió cuando estaba creando un post. Resulta que ayer subí el episodio y el post hablando de dónde es que surgió, y que no tengo la respuesta, pero de dónde surgió esta idea de que el sacro está siempre activo. Y ahí me di cuenta de que no cuestionamos esta frase que repetimos mucho en el mundo del diseño humano porque estamos desconectados de la naturaleza. Si estuviéramos conectados con la naturaleza, sabríamos que todo en la vida tiene ciclos, tiene temporadas, tiene momentos de actividad y momentos de descanso. Como podrás oír, estoy otra vez grabando este episodio sentada en el patio, que es algo a lo que le he agarrado el gustito, porque mientras puedo descansar la vista e ir mirando todo a mi alrededor, no estoy con la vista fija, concentrada en la pantalla de mi compu, y eso me relaja. Eso tiene que ver con las variables en diseño humano y es algo que estoy como probando y experimentando a ver qué pasa. Y en este episodio en particular tiene que ver porque, como te voy a hablar de la naturaleza, está en sintonía con lo que te quiero contar. La cuestión es que mientras escribía este post en el que me había dado cuenta después de editar el episodio de que justamente por esto, porque lo que estamos desconectados de la naturaleza es que no nos parece, no nos suena que está mal esto que estamos repitiendo. Y ahí me di cuenta que también hay otras situaciones, otras disciplinas, otros sistemas que me ayudaron a entender un poco, y a lo mejor te va a sonar soberbio lo que voy a decir, pero un poco entender cómo funciona la vida, cómo funciona el cosmos y cómo funcionan las personas. Y son, bueno, obviamente la jardinería, pero también la astrología, el diseño humano y las claves genéticas. Y yo siento que estas cosas deberían enseñarse en la escuela. En lugar de enseñarte matemática, a ver, que te enseñen las cuentas básicas, que te enseñen a leer y escribir, me parece perfecto. No nos enseñaron a sembrar nuestro propio alimento, no nos enseñaron herramientas para conocernos, para entender a los demás, para entender cómo funciona el mundo. Entonces, ¿qué me enseñaron estas herramientas? Ayer, mientras pensaba en hacer este episodio, me acordaba de que antes de empezar con la jardinería propiamente dicha, lo que vino primero fue mi capacidad de observación. Me había comprado una camarita de fotos, entonces todos los días salía un rato al patio de casa a sacarle fotos a las flores, a las nubes. Y entonces esto me llevó, como estaba todos los días viendo a qué le podía sacar fotos, me llevó a observar que cada tanto había un brote nuevo en una planta, que cada tanto una planta daba frutos o que se ponían amarillas las hojas en otoño. Y eso me llevó a como a conectar con los ritmos de la naturaleza. Después vino la jardinería en sí, y vino porque un amigo que es paisajista me contaba que estaba haciendo un curso sobre plantas nativas, plantas autóctonas. Es decir, las plantas que crecen en tu zona y cómo son necesarias para el ecosistema y para mantener el equilibrio. Por ejemplo, hay ciertas abejitas locales, nativas, que si no tienen esas plantas autóctonas no tienen para comer. ¿Y qué hacemos nosotros? Traemos rosas, jazmines, que no son de acá, son de Europa, son de Asia, y entonces esas abejitas no tienen para comer. Entonces eso me llevó a ver que en mi patio ya tenía algunas de esas nativas, así que lo que había que hacer era como sembrarlas más. Así que ahí me empecé a interesar. Antes de eso era como que mi jardín era, bueno, no sé, veía una planta en el vivero, la traía, no le prestaba mucha atención. Donde nacía algo, dejaba que naciera. Y ahora es como que estoy un poco más pendiente de qué plantas pongo. La mayoría de lo que tengo son plantas nativas que traigo de baldíos, de caminos rurales. Y eso hizo que se llene mi patio de mariposas, de bichitos, de abejitas. También tengo una huerta y eso me llevó a estar pendiente de, bueno, a ver en qué época hay que sembrar qué cosa. Saber que, por ejemplo, ahora están en flor unas plantas que se llaman daucus, pero ahora van a florecer las varas de oro. Entonces es como que mi jardín lo mirás todos los días y es el mismo jardín, pero todos los días es diferente. Y en invierno hay algunas plantitas de invierno, pero lo mirás y está como súper pelado, súper triste, y ahora que es verano está hasta medio selvático. Entonces todo tiene su época, todo tiene su momento, y hay que conocer esos ciclos y esos momentos. Antes de eso empezó la astrología, pero es como que al principio yo no prestaba mucha atención a los tránsitos, o a lo mejor no los entendía muy bien. Y después, cuando hice la formación en astrología, habrá sido 2019, 2020, no sé cuándo fue que dimos tránsitos, probablemente 2020.
Y ahí es como que eso me voló la cabeza, porque entendí que los tránsitos explicaban que hay momentos, por ejemplo, tenés un tránsito de Saturno, es momento de sentar bases, de hacer cimientos, de a lo mejor ajustarse el cinturón y no tirar manteca al techo, pero porque eso te va a llevar a eso que ahora te estás ajustando, te va a dar la posibilidad de crecer más adelante. Requiere madurez, requiere seriedad. O a lo mejor hay que trabajar con las limitaciones. Bueno, hay que arreglarse con poco y hacer mucho con ese poco. Si tenés un tránsito de Júpiter es un momento de expandirte, de crecer. Si tenés un tránsito de Neptuno puede que la cosa esté media como nebulosa, pero también es un momento muy espiritual, muy de conectar con otros reinos, muy de conectar con tu subconsciente y a lo mejor justamente con el arte, o sea, necesitas herramientas que te conecten, que no usen palabras, que no vayan a la mente, sino que conecten con algo más allá. Esto de los tránsitos a mí me dio muchísima tranquilidad y me ayudó a entender que todo tiene su momento también. Por eso cuando escucho que el mundo se va a la mierda y que la economía se está prendiendo fuego y que acá en Argentina va todo mal y que los políticos no sé qué hacen y cuando la gente por ahí me viene a contar, uy, no sabes lo que pasó, qué sé yo, mirá lo que hizo tal político. Yo tengo una tranquilidad con respecto a esa situación, es como que parezco inamovible, pero no es porque no me importe, no es porque soy fría, sino porque entiendo que eso es chiquitaje, que eso es nada en comparación a lo que está pasando en el cosmos. Por ejemplo, el año que viene, 2025, los planetas grandes, o sea, Júpiter, Saturno, bueno, Júpiter cambia todos los años, así que como que puede que no sea tan interesante, pero justo, digamos, todos los planetas grandes, y eso nunca coincide o rara vez coincide, cambian de signo. Entonces Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón el año que viene van a pasar al signo siguiente al que están este año. Es algo que se viene, algo nuevo, no sabemos qué es, pero el año que viene va a ser un año de cambios. O sea, si este año te pareció difícil, es lógico porque siempre los cierres y los finales parecen caos y la claridad se ve una vez que pasamos a la nueva etapa. Así que el año que viene o 2026 vamos a ver cosas nuevas, vamos a ver cosas que antes no estaban ahí, así que ya veremos qué es lo que se viene. Entonces eso a mí me da mucha tranquilidad, que hagan lo que quieran los políticos, que el año que viene no sé qué se viene, pero se viene algo nuevo y se les termina la joda. De entrada el diseño humano parece como muy mecánico, muy frío, parece como que voy a entender la vida con el diseño humano. Sí nos damos cuenta que nos podemos entender a nosotros mismos, pero cuando agarrás las puertas y los canales y no lo pensás como si fuesen personas, sino como si fuesen temáticas de vida, ahí es donde está la maravilla del diseño humano y ahí es donde entendés cómo funciona la vida, cómo funciona el mundo material. Ahí es, digamos, la profundidad del diseño humano, ahí es lo hermoso del diseño humano. A veces quiero traer como, por ejemplo, o sea, agarrar todas las puertas que tienen que ver con el dinero y el mundo material y contarte de qué se trata. Y ahí entendés que el mundo material no se trata de correr como locos y de hacer más plata y de acumular, sino de copiarle a la naturaleza. Y después las claves genéticas. Las claves genéticas son una belleza tan grande porque toman la información del I Ching, que es, a mí no me gusta decir que es un oráculo porque me parece que es mucho más que eso, pero se basa en los elementos de la naturaleza y te habla de los ciclos de la naturaleza, de los ciclos del cosmos, de los ciclos de las personas, de los patrones de comportamiento de las personas. Y eso lo moderniza, porque por ahí el I Ching te puede llegar a decir, no sé, va a venir un monarca a visitar tu pueblo. Y bueno, ya por suerte casi no tenemos monarcas, pero a lo mejor el monarca es una persona importante o a lo mejor es, no sé, hay que darle como una interpretación más moderna, ¿no? Y las claves genéticas hacen eso, pero además, como son 64 los hexagramas del I Ching y, oh casualidad, los codones de nuestro ADN también son 64, es como que nos hablan un poco, es como la traducción de nuestro lenguaje genético. Entonces esas claves genéticas que vos tenés activas, a lo mejor hablan de la información genética que tenés en tu cuerpo, de lo que genéticamente viniste a hacer a este mundo. O sea, tu propósito está en tus células, no está en lo que haces, en el título de tu carrera. Hablando de esto, también se me viene a la mente otra cosa en la que me ayudaron estas herramientas, es a comprender a las personas, a entender que muchas veces lo que hacemos no es de malos, sino porque estamos heridos. Y a comprender, bueno, a ver por qué esta persona hizo lo que hizo. Y me acordé de esto ahora que te dije título de una carrera,
porque en mi trabajo tenemos un nuevo compañero de trabajo que es muy jovencito y mi amiga del trabajo no lo banca. El otro día me dice, ay, qué payaso, no lo soporto más, porque es una persona que está todo el tiempo, ay, sí, porque yo voy a la facultad, sí, porque yo en la facultad de esto, y evidentemente para él, que debe tener 20 y algo, la verdad que no sé, esto de tener un título para él es muy importante. Entonces el otro día nos poníamos a pensar con mi amiga, bueno, a ver, ¿por qué será así? ¿Por qué insiste tanto con esto? Y a lo mejor tiene la presión familiar de tener un título. Cuando llegue su retorno de Saturno y no le guste más la carrera que está estudiando, no lo digo de mala, pero lo digo porque sé cómo funciona esto de la vida. A lo mejor ahí se da cuenta de lo pavo que fue y el peso que le puso a un título y se da cuenta que lo importante pasaba por otro lado, ¿no? Y entonces esta capacidad de, en lugar de enojarme y de decir, ay, qué pesado, no lo soporto, vaya a saber qué le pasó, qué vivió y por qué insiste tanto con eso. Y es algo que también otra amiga me decía, de vos tenés esta capacidad de como tenerle paciencia a la gente. Por ejemplo, nos referíamos porque estábamos hablando de alguien que seguíamos en redes en su momento y que en su momento nos ayudó un montón. A ver, hicimos talleres con esta persona, pero después empezamos a notar, y acá creo que no es que cambió esta persona en sí, sino que cambiamos nosotras como que nos hemos hecho más fieles a nosotras mismas, entonces nos hace ruido una persona que no es auténtica. Y empezamos a ver como ciertas fracturas en esta persona. Empezamos a ver que hablaba de ir despacio, ir en calma, pero te largaba un taller por mes. Entonces había algo entre lo que hacía y lo que decía que no tenía coherencia. Y entonces nos distanciamos de esta persona. Ella la silenció, yo la sigo, pero no miro sus historias, no miro sus posts, no miro nada. Y ella me decía, vos todavía la seguís y le tuviste paciencia. Y yo en cambio, ni bien hubo algo que no me gustó, ya cerré la puerta y listo. Y sí, muchas veces veo esto de que no le damos el beneficio de la duda a la otra persona. Enseguida decimos, me hizo esto porque es mala, listo, chau, le cierro la puerta, no le hablo más y se acabó. Y a lo mejor si frenamos y nos preguntamos, ¿por qué habrá hecho lo que hizo? Por ejemplo, si vos agarrás las claves genéticas de una persona. Recién al principio te decía que puede sonar soberbio esto de que yo sé cómo funciona la vida y cómo son los patrones de comportamiento de las personas. Eso lo sé cuando estoy lúcida. Eso no quiere decir, con todo esto que te conté, de que a veces no me agarra la desesperación, de que a veces no empiezo a pensar con mentalidad de escasez. Justamente ayer estaba de muy mal humor porque ya hacía varias semanas que no tenía clientes nuevos. Y entonces estaba como pensando, bueno, a ver si hago esto, y si hago esto otro, y si hago aquello, entonces voy a tener más clientes. Y se lo contaba a un amigo. Me dice, ¿sabes lo que pasa? Que tu ego cree que si se pone a hacer ciertas cosas va a arreglar el asunto, cuando lo que tenés que hacer es confiar. Y en pleno mal humor, 2 personas en el lapso de 1 hora me contrataron para que les haga un informe. Todo en la vida tiene ciclos. A ver, tuve ciclos en los que tuve muchos clientes, después tuve esta temporada de unas semanas en las que tuve pocos clientes, y a lo mejor ahora se reactiva otra vez. Después de todo, las propuestas que he creado cuando hacía las lecturas, ahora los informes, las mentorías, son todas propuestas manifestadoras. Si yo pongo la fecha en las que las creo, que las publiqué, son manifestadoras. Y los manifestadores son las personas en las que más se notan estas temporadas. Yo también me pongo ansiosa, me agarra la desesperación, empiezo a pensar con mentalidad de escasez, pero cuando vuelvo a conectar con esta sabiduría que me dieron todas estas herramientas, me agarra una calma, una paz, porque sé que hay una sabiduría superior, una sabiduría muy profunda, moviendo los hilos, que es una sabiduría bondadosa, porque moviendo los hilos parece como, bueno, me está controlando. No. Hay una sabiduría profundísima que nos sostiene y que si confiamos nos lleva hacia donde tenemos que ir. Pero justamente nuestra mente quiere el control, entonces no podemos confiar, y ahí es donde empieza el problema. A veces es cuestión de saber que estoy teniendo un tránsito que me dice, bueno, mira, ahora no vas a crecer, ahora tenés que sentar bases, ahora tenés que hacer el trabajo para crecer después. A lo mejor es saber que, bueno, dentro de 2 años vendrá un tránsito en el que me voy a expandir, o dentro de 1 año vendrá un tránsito bastante espiritual, entonces ahí tendré que conectar con mi lado más artístico, más subconsciente, saber que en la vida todo tiene ciclos. Fíjate que en la naturaleza hay 4 estaciones, vos sembrás una semilla, después brota, crece, da flores, da frutos, entonces todo tiene sus ciclos. Y esto a mí me ha dado una tranquilidad tremenda.
lo que quería decir sobre la soberbia y que al final creo que no terminé la frase. La clave genética de la soberbia está 3 veces presente en mi diseño. Ahora, cuando vos proyectás en mí solo ves mis sombras. Pero ¿qué pasa si pensás a esa sombra de la soberbia como algo positivo? A lo mejor no es que soy soberbia, a lo mejor es que tengo muy en claro en qué soy buena. Y si vamos a las claves genéticas, el don, que sería como la frecuencia más alta de la soberbia, es el ingenio, la astucia, el darse maña para conseguir cosas. Entonces a lo mejor tengo una viveza o una inteligencia para aprender ciertas cosas y entender cómo funciona el mundo. Y cuando digo entiendo cómo funciona el mundo, puede parecer que soy soberbia, pero no lo soy. Entonces todo depende de cómo miramos. A eso me refería cuando decía que hay que preguntarse por qué la otra persona hace lo que hace y es como es. Y a lo mejor hay una razón de fondo que cuando la entendés, cuando la comprendés, ya no podés enojarte con esa persona. Porque entendés que en su lugar vos harías exactamente lo mismo. Algo que me brindó la astrología es mucha humildad, porque yo miraba una carta natal y decía, con esa carta natal yo haría exactamente lo mismo que está haciendo esta persona. Entonces una recomendación es busca el diseño en la carta natal, las claves genéticas de esa persona que a lo mejor no te cae y trata de verla con ojos positivos, a ver qué pasa. No estoy diciendo que avales lo que hace, ni que la sigas manteniendo en tu vida, sino que busques comprender por qué hace lo que hace. Así que me gustaría saber si tenés preguntas sobre esto, como para que yo después pueda... Porque a ver, sé que me da mucha tranquilidad, pero no sé si te lo sé explicar con palabras o con ejemplos. Entonces me gustaría que me preguntes cosas o si querés saber algo más sobre alguna de estas herramientas, como para ver qué te puedo contar, porque quiero crear, digamos, ayer estaba con este tema de que estoy harta de escuchar que el saco está siempre encendido, pero también quiero crear contenido un poco más, digamos, que transmita esta paz que yo encuentro con estas herramientas. Así que si tenés alguna pregunta para dejarme, me encantaría saber. Y bueno, espero que todo lo que comparto te sea de utilidad y nos vemos en el próximo episodio.